Hoy, en 678. Otra vez sopa por 2. Hellblum y la nata liquidaron a 678. Les contestaremos hoy o quizás mañana. Agenda nutrida, que le dicen. 678. Bueno, programa basura, inmundicia, de gente soretesca que no tiene ningún valor, no representa nada. Son basura, gente basura. Es periodismo basura de la peor calaña. Yo veo 6-7 Rocho y todos laburaron en Clarín. Todos ellos laburaron en Clarín. Yo discuto con el que quieras, discutamos ideología, discutamos posiciones políticas, pero no un chico que está ahí cobrando el sueldito, déjame joder, que se meta el sueldito en el orto. La complicidad civil con la dictadura. Un debate con riquísimos matices. Queremos saber lo que pasó. Porque me respetaban porque tengo el carácter de mandar a un coronel en plena dictadura militar a la concha de su madre. Te felicito. Sos un pendejo obtuso. No soy ningún pendejo. Conozco un tipo de Tengo 40 años. No soy un pendejo. Conozco tipo de 40 años que son unos reverendo pelotudos. Bueno, pero yo, no, a mí no me digas reverendo pelotudo porque yo tengo 40 años y tengo la bola para preguntarte lo que tenga ganas de preguntar. El único que yo creo que con inteligencia y habilidad logró sortear a la dictadura y a la censura fue el querido Tato Moresten. También no cae. Habría que ver eso. Sí, yo. ¿Por qué? Bueno, Déjame, insisto. Vos estás pateando un hormiguero ahí, porque Tato Bore es intocable, está ahí arriba, es de cristal, ni una mancha tiene. No voy en tren, voy en avión. Canta Héctor Mañeto. Aquí están los frutos de este tren que sale de Pilar, provincia de Buenos Aires, que pasa por Zárate, por Basavilbaso, por Villaguay, por Concordia, por Salto, por la heroica Paysandú, maravillosa y heroica Paysandú, y que también llegará a Montevideo. Es un símbolo de integración, es un símbolo de unidad. Una cosa es darle poco espacio y otra es no darle absolutamente nada. Y en Clarín no figura en la portada. Se desmoronó la operación fraude. No es lo mismo ese 50, coma y pico, que no es la realidad, frente a un número que está alrededor del 40, que puede bajar al 38. ¿Cuál fue el resultado definitivo del país? El resultado es 50-21 para la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, 12-20 para el doctor Alfonsín, 12-12 para el doctor Eduardo Duhalde. Que sean los números reales, que no engañen a la sociedad. La diferencia de votos del escrutinio definitivo con el provisorio arrojó a favor de la fórmula que llevaba Cristina Fernández de Kirchner, Amado Vudú, 391.179 votos más. Las estrategias de la OPO y la Corpo. La boleta única. Están tratando de cambiar el sistema para meter a un legislador más. Un legislador, pero si la boleta única un legislador más, cordobesa. ¿Qué hicieron teniendo mayoría en el Congreso, Oscar? ¿Qué hicieron Agustín, teniendo mayoría en el Congreso? ¿Por qué no escuchás? Ustedes quieren cambiar las reglas del juego en el medio de un proceso electoral porque les fue mal Agustín, en la primaria. Te voy a dar una mala noticia. Quieren desligarse de los candidatos. A mí no me convencen tus argumentos. Te voy a dar una mala noticia. Me parece muy bien que no te convencen, sobre todo porque son verdad. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. El fin de un idilio. Perfil. Es improbable, si no imposible, ganar en octubre. Admite Alfonsín. Alfonsín poco menos que ayer admitió que esto es irreversible. Es como que han bajado los brazos. Sí, me disgusta esa posición. Yo voy a hablar con el doctor Alfonsín
Yo creo que no hay pelea que se pierda antes de darla. Un análisis republicano. MSN.com. La precandidata a la presidencia por el Partido Republicano, Michelle Bachmann, ha afirmado que el huracán Irene es un mensaje de Dios para que se recorte el gasto público. Otro huracán de noticias divinas. 1. Lo que no logró Irene, lo consiguió Juan Ignacio. Arrasó con Nueva York. ¿Qué pasó? Sí, se dobló. Sí. Y te digo que es un esguince de tobillo. Chichela, ¿qué pasa? Jugando 4 games nada más de este abierto de los Estados Unidos. 2. Ventas en supermercados. Las ventas en los supermercados crecieron 16,7% en julio. 3. El sábado salió en los parecidos de TBR. Este país lo estimula. Sí, Simón fue el mono, el más malo es en conos. Te fuiste en el 99, Mono, volviste en el 2011. Te quiero preguntar cómo encontraste a la Argentina, cómo encontraste a tus amigos, a tu familia. Al país lo veo bien, o sea, tienes algunas cosas que todavía hay que solucionar. Noto un poco de estabilidad, ¿no? Que es lo que faltaba cuando yo me fui, más o menos, que después se explotó en el 2001. Y ahora está al revés, ¿no? Con lo que pasa en España. En Europa es más que nada, claro. En Europa es... Derrocha Magia 678. Poetas y de la zurda. La paridad a mí me gusta, porque me gusta un torneo que haya 6, 7, 8 equipos, 6, 7, 8 equipos que peleen. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678, ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Llegó gente? Sí, llegó gente. ¿Está Lombardi de vuelta? Llegó gente, entre otros el señor Barragán, por supuesto, que se tomó unos días de vacaciones. Bienvenido, Barra, nuevamente. Estimados colegas, a todos ustedes, muy buenas noches también. Qué buena la gráfica nueva, che. Está muy bien. La verdad, muy linda. Ah, ¿estrenan hoy? Sí, sí. Hoy estrenan no, y recién bajado de dónde. No, porque vengo de hacer Kuala Lumpur. En París. Ahí estamos mostrando, mira, la gráfica nueva. Hermosa. Está muy bien, está muy bonito. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Florencio Randazzo, ministro del Interior. Hola, Florencio, ¿cómo le va? Bienvenido. Vamos a estar hablando seguramente de lo que pasó en el día de hoy. También está con nosotros para compartir el programa Santiago Varela. Hola, Santiago, ¿cómo te va? Bienvenido. Santiago es humorista, escritor, guionista de Tato Bores entre el 88 y el 93 y actualmente está conduciendo con Jorge Alperín y Nora Anchar el programa Argentina tiene historia por Radio Nacional. También es arquitecto y documentalista. Qué raro el arquitecto. Queda un poco de tiempo ahí. Está bien, está perfecto. También está con nosotros para compartir el programa el señor Gabriel Rolón. Hola, Gaby, ¿cómo te va? Bienvenido. Gabriel es psicoanalista, amigo de la casa. Vamos. Y novelista. Novelista también, claro. Y intentándolo un poco ahora. No se haga lo humilde. Me va muy bien. Está bien, pero hay que hacer los deberes primero antes de agrandarse. Vamos con el primer informe del día. No hubo fraude en las primarias, señores, esto a pesar de todo lo que se estuvo escribiendo y diciendo en varios diarios durante varios días. Hoy el ministro del Interior, Florencio Randazzo, dio una conferencia de prensa y habló sobre el tema. País real versus país virtual. Lo vemos. Se cayó la operación fraude. Un caso de distinta vara. Y el país virtual versus el país real. País virtual. No es lo mismo ese 50, coma y pico, que no es la realidad, frente a un número que está alrededor del 40, que puede bajar al 38, donde haya después la posibilidad de un balotaje.
Que sean los números reales, que no engañen a la sociedad. ¿Hubo fraude o no hubo fraude en las elecciones primarias? Más bien que hubo fraude. Acá votó el 78% del padrón, del 78% hubo un 10% de voto en blanco, y del otro 68% la presidenta se llevó el 50% de los votos, o sea que si analizamos, tiene el 34% del padrón general. A ver si lo entiendo. Usted dice que entre los números que se dieron que son erróneos y la cantidad de gente que no fue a votar, en realidad la presidenta tiene solo el 34% del padrón. Así es, del padrón general. Pero además, si hay números erróneos, a lo mejor en vez de tener 34, tiene lo que tuvo en Santa Fe, lo que tuvo en Capital, que bueno, que eran 30, 32 puntos, ¿no? La señora ganó, felicitaciones, le fue muy bien, perfecto. Pero no son los resultados. Todos tenemos la certeza que los resultados del domingo no son los reales. País real. ¿Cuál fue el resultado definitivo del país? El resultado es 50-21 para la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, superior a el resultado que habíamos dado nosotros en el provisorio. 12-20 para el doctor Alfonsín, 12-12 para el doctor Eduardo Duhalde, 12-18 para el doctor Wigner y 8-17 para la fórmula que lo llevaba Rodríguez A. Estas cifras reflejan con exactitud los mismos números que nosotros informábamos el pasado 14 de agosto en el escrutinio provisorio llevado adelante por el Ministerio del Interior. Contrariamente a lo que quisieron instalar los medios monopólicos como Clarín y La Nación. La Nación. Para la justicia hubo errores muy grandes en el escrutinio. Clarín. Graves errores en el escrutinio denunció un juez electoral. Y algunos dirigentes de la oposición. Todos tenemos la certeza que los resultados del domingo no son los reales. ¿Hubo fraude o no hubo fraude en las elecciones primarias? Más bien que hubo fraude. La diferencia fue de 0,03% del resultado que dio el Ministerio del Interior con el resultado que confirmó la justicia electoral. 0,03%. No es lo mismo ese 50, y pico, que no es la realidad, frente a un número que está alrededor del 40, que puede bajar al 38. La diferencia de votos del escrutinio definitivo con el provisorio arrojó a favor de la fórmula que llevaba Cristina Fernández de Kirchner, Amado Vudú, 391.179 votos más. Que puede bajar al 38. 391.179 votos más. Hasta las más avesadas plumas de la Corpo consideran un quemo aparecer alineadas con la denuncia de Chiche Duhalde y el Momo Venegas. La Nación, por Carlos Pagni. Más errores que fraude. La estrategia de sustituir con denuncias de fraude la explicación de la derrota en las primarias es otro síntoma de la crisis política que atraviesan las fuerzas de la oposición. El fracaso reclama por su dimensión una reacción más inteligente que la de deslegitimar al que obtuvo la mayoría y superó al segundo por 38 puntos. Y lo que es el recuento definitivo, ¿no? Dando cuenta de unos márgenes de error que no llegarían para nada a configurar situaciones como las de fraude que habían sido denunciadas por la oposición. Veamos este caso de distinta vara. Antes de las elecciones de 2009, la Corpo agitaba el fantasma del fraude. Perfil, sábado 20 de junio de 2009. Trampa, hay boletas falsas de Unión Pro. Crece la campaña sucia. Descubren 45.000 boletas falsas de Narváez. Tras ganar por poquito su candidato de Narváez, la Corpo no volvió a referirse al fraude. Hace 2 años nos tocó perder nosotros en la provincia de Buenos Aires con de Narváez y no hubo denuncias, no hubo problema de boletas, es decir, quiere decir... En Capital se usó la boleta tradicional y no hubo ningún inconveniente. El debate sobre modelos, me sopla el guionista ultra acá, ya está ganado por goleada. Y el de modales también. Bueno,
Hemos perdido por muy poquito, hemos luchado con toda dignidad en la provincia de Buenos Aires. Acá hay varias cosas que han quedado en claro. Los responsables que escribieron durante tanto tiempo el tema del fraude, ven que nosotros volvimos a demostrar la cristalinidad que tenemos. Hemos perdido por 1,5 puntos, 2 puntos, y no tenemos ningún problema de reconocer la victoria de nuestros adversarios y no recurrimos ni al fraude, ni a esto, ni al otro. No es lo mismo ese 50, y pico, que no es la realidad, frente a un número que está alrededor del 40, que puede bajar al 38. Todos tenemos la certeza que los resultados del domingo no son los reales. Hemos perdido por 1,5 puntos, 2 puntos, y no tenemos ningún problema de reconocer la victoria de nuestros adversarios. Bueno, ministro, a ver, 0,03% la diferencia. Es una diferencia habitual, digamos, entre un escrutinio provisorio y uno definitivo. Es una novedad para la democracia argentina este 0,03%. No, está por debajo de la media histórica de todas las elecciones. Nosotros llevamos adelante un resultado provisorio como auxiliares de la justicia desde el Ministerio del Interior, que no tiene validez jurídica, sirve a los efectos de que la sociedad conozca cómo fueron los resultados. A las 21 horas, ¿sí?, así nos autoriza la ley, 3 horas después de cerrar el comicio, dimos los datos que luego se confirmaron no solamente en el 100% del provisorio, sino en el definitivo. ¿Quién lleva adelante el escrutinio definitivo? La justicia electoral de cada provincia. Es decir, hoy pudimos verificar que el resultado provisorio que había llevado adelante el Ministerio del Interior, que a las 2 de la mañana del día 15 estaba escrutado casi el 100% de las mesas, tuvo una diferencia con el que llevó adelante la justicia electoral de cada provincia, ¿sí?, de las 23 provincias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de 0,03%. Acá lo que hubo claramente fue una operación para deslegitimar el resultado de las elecciones primarias, primero porque nunca se imaginaron que iba a haber tan grado de participación. El 78% del padrón concurrió a las urnas a votar, demostrando que había una necesidad de ser parte de una democracia mucho más participativa, mucho más ampliada. Y después lo que nunca entendieron es cómo Cristina Fernández de Kirchner sacó más del 50% de los votos. ¿Por qué? Porque esta Argentina virtual que construyen todos los días tuvo como relato la Argentina real, más real que nunca, que fue la expresión de millones de argentinos que concurrieron a votar. Entonces quisieron empezar a generar una operación montada, esto es interesante, montada en un hecho muy positivo para el sistema electoral argentino. Nosotros incorporamos algo que no existía anteriormente, que es la posibilidad de que una vez escaneados los telegramas que cada presidente de mesa confecciona y manda al correo, sean subidos a una página web para que todo el mundo tenga acceso a los mismos. Entonces, ¿qué hicieron? De los 87.000 telegramas, tomaron aquellos que tenían algún tipo de error, ¿sí? Y con estos telegramas empezaron a construir un relato que, por supuesto, después tuvo el acompañamiento de, entre comillas, dirigentes opositores, que más que dirigentes opositores son instrumentos de estos grupos mediáticos monopólicos, que intentaron deslegitimar el resultado. Por supuesto que la mentira duró muy poco tiempo, absolutamente muy poco tiempo, y absolutamente injusto. ¿Por qué? Primero porque los resultados definitivos no solamente confirmaron que la diferencia era 0,03%, sino que nos dieron a la fórmula de Cristina Kirchner 391.179 votos más, a Alfonsín 96.674, a Eduardo Duhalde 77.689, a Wigner 55.000. Entonces, no había ninguna duda que no había... Fíjese usted lo que pasa en Clarín ese día. A los pocos días dice, graves errores en el escrutinio denunció el juez electoral Blanco. Con título grande, digamos. Sí, exactamente. Pero fíjese lo que dice abajo. Manuel Blanco, juez federal de La Plata, con competencia en toda la provincia, habló de equivocaciones horrorosas. Así contradijo al ministro Randazzo, quien minimizó las irregularidades. Se detectaron faltantes de votos opositores y fallas en los telegramas. ¿Qué es lo importante de esto? Votos opositores. ¿Cuál fue el resultado final que hoy dio a conocer Blanco en la provincia de Buenos Aires? Cristina sacó 231.774 votos más en la provincia de Buenos Aires.
muy superior a la suma del resto de todos los candidatos, es decir, que no faltaban votos opositores, la mayor cantidad de votos faltaban del oficialismo. Y le agrego un dato más, que tiene que ver con este gran hombre que fue Néstor Kirchner. Yo era ministro del Interior. A las 21 horas dimos el resultado, 1,5 puntos de diferencia. Kirchner era presidente del Partido Justicialista, era expresidente de la Nación y marido de la presidenta de la Nación. Sin embargo, a las 21 horas dimos los primeros resultados provisorios con 1,5 puntos de diferencia. A las 23 horas, Kirchner, como lo veíamos recién, un hombre de la democracia, a quien ha sido atacado permanentemente por falta de calidad institucional, demostró nuevamente la grandeza de un dirigente político, de reconocer el resultado que era adverso. Mire lo que decía Clarín el otro día de la elección del 29. Los temores al fraude se fumaron temprano. La oposición admitió que el comicio fue absolutamente prolijo. 1,5 puntos. En el provisorio, ¿está claro? ¿Cuánto es esto? 100.000 votos. ¿Cuánto es la diferencia que tenemos hoy nosotros con la oposición? 8.450.000 votos. No tengo más nada que hablar, creo que sobre este tema. Podríamos seguir hablando y mostrándole cosas que realmente a uno lo indignan. Sinceramente lo indignan. Me quedé pensando, Rolón, vos que sos psicoanalista, digamos. ¿Cómo haces para curar a un negador, digamos, a alguien que no quiere ver efectivamente lo que está pasando, ¿no? Bueno, vos introducís una cuestión interesante. Me permito que me habilitás este razonamiento más psicológico, ¿no? Por lo general, cuando alguien tiene que defenderse de algo que no le gusta, de la realidad, entonces muchos los chicos durante la niñez se desarrollan los mecanismos de defensa. Los primeros mecanismos de defensa tienden a priorizar el deseo o el bienestar del chico por encima de la realidad. Es decir, que cuando no le gusta la realidad, lo que está mal está en la realidad, no en él. Vemos que un chico se golpea la cabeza contra la mesa y dice, mala la mesa. ¿Sí? Es decir, proyecta. La proyección es un mecanismo de defensa. La negación es otra. Cuando hay un chico que le decimos, no hiciste los deberes, no vas a tal lugar, él dice, igual yo no quería ir. Mentira, quería ir. Pero niega que a él le importara porque no lo puede tener. Estos mecanismos de defensa no desaparecen cuando crecemos. Los seguimos utilizando, pero ya hay una mayor adecuación al criterio de realidad. Yo creo que en estas pasiones que a veces despierta la política, donde hay tanto en juego, hay que tener mucho cuidado. Yo veo esta premura, por ejemplo, ¿sí? No es que termina a las 6 una elección y a las 7 asume el nuevo. Digamos, esta desesperación y premura con la que uno dice, no, esto es mentira, ganamos por esto, nos están robando aquello, cuando después la verdad, la realidad, vendrá a mostrar una realidad, ¿no? A mí me parece que tiene que ver con la imposibilidad de tolerar la frustración. Cuando alguien no puede tolerar la frustración, es como esa persona que uno le está diciendo, nos dice a alguien, no te quiero más, me voy, y uno dice, no, estás confundida, vos sí me querés. Y otro dice, no, no te quiero más. Y uno no lo puede admitir. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esto de reaccionar, sobre todo cuando uno está en estamentos de poder y cuando uno puede potencialmente movilizar muchas cosas, mucha gente. Digamos, esto hay que medirlo. Cuando un político dice, nos están robando votos, eso va a caer sobre un montón de gente que por ahí masificada puede cometer algún error movilizado por un discurso erróneo. Entonces yo creo que hay que hacerse muy responsable de esto. Y que la primera entereza que debe tener alguien que aspira a gobernar algo, una ciudad, una provincia, ni te digo el país, es la de poder soportar su frustración para adecuarse a lo que la realidad manda, ¿sí? A mí, cuando fue la muerte del doctor Néstor Kirchner, muchos me preguntaron, yo estaba dando charlas por todo el país, y algunos me preguntaban, ¿cómo hace la Presidente para soportar esto y aquello? ¿Cómo puede ser? Y yo, la verdad que lo que les decía es, porque justamente para estar donde ella está, hay que poder donde otros no pueden. Entonces, porque está preparada por su militancia y por su entereza para soportar, a pesar de su dolor, manejar la situación como corresponde. Así que yo lo que diría es esto, tengamos cuidado en el territorio que puede afectar a los movimientos de masa con estos mecanismos de proyección y de negación, porque en definitiva o hacemos el ridículo o sin querer movilizamos la violencia. A ver, Santiago, ¿qué opinas de esta situación? Yo con respecto al fraude, creo que hay que distinguir qué tipo de fraude.
porque en la historia argentina supo haber un fraude patriótico. ¿Cuál era el fraude patriótico? Era el fraude que estaba hecho, ¿no es cierto?, para servir a la patria. ¿Quién era la patria? La sociedad rural. Entonces, este no es un fraude patriótico, esa es un poco la pregunta. Y yo creo que hay que volver, que se podría hacer un fraude patriótico y llevarla, por ejemplo, en lugar del 50%, como dijo el ministro, darle un 89%, para darle algo de razón a la oposición, ¿no es cierto? Pero lo que estás diciendo es muy interesante, porque lo que en un momento de la historia argentina fue el fraude patriótico, hoy aparece como una mentira mediática patriótica, Claro, mismo, que favorece a los mismos sectores. O sea, yo creo que hay que volver al fraude patriótico. Ahora, esa es un poco la idea. Hay dos tipos, es como, en términos psicoanalíticos, como la teta buena y la teta mala. Análisis kleiniano. Hay que volver al verdadero fraude, al importante. Bueno, podemos seguir. No, yo quería preguntar al ministro, porque en la conferencia de prensa hoy hubo un cruce con el corresponsal de La Nación, con Mariano Barrio, pero más allá de ese caso puntual, a mí me parecía que ahí afloraba algo que hemos comentado, que los días, por ejemplo, la tapa que recién mostraba de Clarín, no es La Nación, es Clarín, sobre las graves irregularidades que denunciaba el juez Blanco. Ahí vemos claramente como, si bien ya en la bajada se decía que había por lo menos dos versiones encontradas, una de un juez electoral y otra del ministro del Interior, la tapa no va por el lado del cruce de opiniones. La tapa avala editorialmente lo que dice el juez, porque lo que dice el juez es lo que le conviene editorialmente a Clarín, y en consecuencia en ese momento Dualde, porque esto fue lo del fraude fue una operación nacida del dualdismo. Nos acordamos de Brown denunciando el fraude a las 12:30 de la noche del mismo 14, ya la madrugada del 15. Con lo cual, lo que me parece que aflora es esta reacción, que la verdad es muy difícil de manejar, de diarios que publican inexactitudes o informaciones tendenciosas y quieren tener la última palabra, es decir, cualquier respuesta o desmentida pasa a ser un ataque a la libertad de expresión. Estamos en esa escena, ¿no? Bueno, pero hay derecho, ministro. De alguna manera yo creo que, digamos, un representante del Poder Ejecutivo, en este caso, como usted, ministro del Interior, tiene derecho a hacer una crítica respecto de una cosa inexacta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le parece que irrita tanto? ¿Qué es lo que usted percibe? Me parece que no están acostumbrados. Primero a que uno pueda exponerlo frente a la mentira, frente a la falsedad, a la tergiversación de la información. Una de las cosas que han hecho hincapié, por ejemplo, es sobre la denuncia de una mesa, que es la mesa 218 del Partido de Lanús, donde dicen que presenta 225 votos. Sin embargo, para nuestro asombro, la suma de votos da 440 votos. Dice esto acá, sobre un total de 171.338 autoridades de mesa denuncian esta mesa. Ahora, la mesa, ¿qué decía en el telegrama? La mesa esta 218, estaba publicada, tenían acceso a todo, dice lo siguiente, dice, mesa con incidencia definitiva, mesa no computada, mesa no computada. Claro. Es decir, ¿por qué se enoja el periodista de La Nación? Porque yo hago mención a una nota que hacen el 28 de agosto, donde dice el título, no cambiarán presidente de mesa. Pese a las quejas, el gobierno mantendrá en octubre las mismas autoridades que el 14 de agosto. Me cansé de repetirle a este periodista como a otro que las autoridades de mesa las designa la justicia electoral. Uno piensa, en realidad no lo saben o hay mala intención. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la designación de autoridades de mesa? Las autoridades de mesa, vuelvo a repetir, las designa la justicia electoral en forma aleatoria y los capacita la justicia electoral. Entonces, me parece que el enojo viene, y la intolerancia que finalmente muestran, porque este periodista se enojó y mucho, es que no están acostumbrados a que finalmente nosotros podamos contar nuestra verdad, para que finalmente lo sepa a todos aquellos argentinos que votaron por una alternativa o por otra, pero que sientan la tranquilidad de que fue respetado su voto, claro, que es lo que nos preocupa a nosotros. A nosotros no nos ofende una crítica al gobierno o al ministro del Interior o a la presidenta de la Nación. Realmente lo que nos pone mal es que un sistema electoral como el argentino, que ha mostrado ser fiable en toda la historia, desde el año 83 a la fecha, sea, digamos, vapuleado, generado sospechas sin ningún tipo de fundamento, con el único fundamento de tratar de empañar una elección porque no tienen una explicación política, porque ese país virtual
en realidad se transformó en el País Real y el País Real sacó casi 10.700.000 votos. Realmente vamos a seguir a lo largo del programa del día de hoy y de los que vendrán hablando sobre esta dificultad o esta discusión entre Randazzo y Mariano Barrio, porque obviamente es un tema interesante que lo vamos a tomar. Vos tenías algo para decir, Rolando. No, simplemente que la explicación, a la buena explicación que dio el ministro hoy por los canales, estaba pensando, la explicación psicológica, la explicación satírica y la explicación mediática que acaba de dar Sandra. Así que no hay moraleja acá, es eso. Ahora, yo no sé qué va a ocurrir mañana en los grandes medios. ¿Cuál es la traducción de esto y la interpretación? Porque hoy usted, ministro, puso el dedo en la llaga acerca de algunos periodistas. En este caso nominal como Barrio, pero estaban incluidos otros. Yo arriesgo a que va a ser el problema de Obarrio y no la verdad que dijo el ministro. Bueno, vos lo escuchaste ya en Mitre, claro, cómo estaba votando. Claramente escuché en un informativo de Radio Mitre que se hablaba del problema y en la edición de audio lo que había era la palabra de Obarrio. O sea, esto era como una definición sobre el tema. A ver, estimada Nora. No, me parece que, digamos, las cifras son tan contundentes que tornan irrisorios los argumentos. A mí me sorprende la liviandad del argumento y la poca, digamos, el poco futuro que tenía la denuncia, porque la verdad que el escrutinio definitivo es un lapso acotado, es decir, era hoy o ayer o mañana, no era mucho más lo que se podía extender. Y cómo atentan contra la institución democrática con gran irresponsabilidad, porque en definitiva son dirigentes políticos que viven de la democracia. Y si vos delegitimás el sistema generando sospecha, esto es lo que me parece peligroso. Claro. Y apuntando a lo que decía Rolón antes, ¿a dónde conduce eso? Porque si vos estás frustrando de tal manera a quien supuestamente le estás diciendo que le mintieron porque iban a ganar y resulta que ganaron los que se sabía que ganaron porque el resultado era tan contundente, generás una frustración que no sabes cómo puede terminar. Y además la mira corta, mejor dicho, de Eduardo Duhalde, que en definitiva lo que está preocupado es porque su esposa, Chiche Duhalde, entre como senadora por la minoría en la provincia de Buenos Aires, que con este resultado no entra porque salió tercera fuerza. Por eso caen esas cuentas tan raras. Claro, digamos, en esas cuentas del Momo Venegas, exóticas, que Pitágoras, ¿no? La verdad que lo contrataría, porque es una cosa increíble el razonamiento. Agrego una sola cosa, Luciano, para que quede claro. Yo no tengo ningún problema con Mariano Barrio. Nombré la nota de Mariano Barrio porque el día viernes a la tarde me pasé 45 minutos por teléfono explicándole que las autoridades de mesa las designaba la justicia electoral. Por eso cuando veo esta nota, no lo puedo creer. Porque en realidad pone la responsabilidad y dice que nosotros vamos a confirmar la autoridad de mesa, cuando en realidad hoy, en la resolución del juez Blanco, dice que donde hubo problemas, en las mesas que hubo problemas, que son unas 150 mesas, ¿sí? Porque en total son 277 mesas, pero 150 nosotros ya no las habíamos tomado para el cómputo provisorio, así que son 120 mesas, va a cambiar las autoridades de mesa. Pero se lo explicó. Ahora, Randazzo, si vos vieras este programa, explíqueselo acá no te hubiera sorprendido. Este programa no te hubiera sorprendido de la reacción del periodismo. Si vos ves este programa, tu sorpresa no es ninguna sorpresa. Vos a un periodista le decís algo y mañana pone lo que se le canta. Esto lo digo con total, cualquier periodista. Hay una impunidad salvaje, total. No todo el tiempo por todos lados, Orlando. Yo generalizo porque las excepciones son pocas. Vamos a seguir con este tema. Están acá las excepciones. Vamos a seguir con este tema. En este caso pasamos a las estrategias de la oposición. Antes de las primarias, la oposición no hacía cuestionamientos al tema de la boleta única. Ustedes recuerdan que en general nada se decía sobre este tema, pero ahora hay cuestionamientos. Veamos por qué. Dale. Las estrategias de la OPO y la Corpo. La boleta única. El tema de la boleta única, curiosamente, apareció en escena luego de las elecciones primarias. Queremos tener un sistema verdaderamente transparente, tenemos que establecer el de la boleta única. Yo creo que el gobierno no quiere boleta única. Y yo creo que tampoco. Con la buena voluntad de la Presidenta podríamos ir hacia una boleta única. El gobierno se opone a esto. Por supuesto. No le interesa la transparencia de esta elección. El resultado electoral con boleta única va a ser por todos reconocido. Esta discusión se termina si aplicamos este camino. Estamos todos de acuerdo en que es mejor la boleta única. Twitter, el mapa del Colo. Mirando otra payasada, los Rodríguez Sá pidiendo boleta única en las nacionales mientras se niegan a implementarla en las provinciales. ¿Cuáles son los pros y los contras de la boleta única? Cambiar el sistema de votación dentro del mismo proceso electoral, la verdad que no resiste ningún análisis, digamos, no solamente
es incorrecto, sino que es poco ético, digamos, ¿no? Porque se cambian las reglas de juego en el medio de un proceso, en el medio de un único proceso electoral. El principal principio que hoy mueve a la oposición detrás de hoy estar insistiendo con la boleta única no tiene que ver con mejorar ni con la transparencia, sino tiene que ver con defender sus propios intereses. Yo creo que los oficialismos siempre defienden el sistema que más les conviene. Después de la elección que ha tenido el Frente para la Victoria, me parece que lo más saludable para el Frente para la Victoria sería legitimar un triunfo electoral transparente, es decir, que no haya sospecha de ninguna naturaleza. Faltaron boletas en todas las mesas de todo el país. No hay una sola denuncia sobre falta de boletas. En el sistema electoral no hay ninguna sola denuncia. Puedo decir que hay falta de boletas, no hay una denuncia en el sistema electoral. Es un escándalo. No sigas diciendo esas cosas, porque esas cosas fueron lo que los llevaron al 10%. Pero no es esto lo que ha dicho el juez electoral federal, Blanco. No digas escándalo institucional. No hay boleta en los cuadros. Los ha alejado de la sociedad. Lo que tienen que hacer es reflexionar y pensar de que tienen que empezar a construir de otra manera. No te sumes ¿Sabes lo que te aconsejo, no te Agustín? sumes a esta crítica. ¿Sabes lo que le aconsejo al Frente para la Victoria? Lo que tienen que decir, muchachos, no fue mal en la primaria, vamos a tratar de irnos que nos vaya mejor en la general, pero están tratando de cambiar el sistema para meter a un legislador más, un legislador, pero si la boleta única cordobesa. ¿Qué hicieron teniendo mayoría en el Congreso, Oscar? ¿Qué hicieron teniendo mayoría en el Congreso? ¿Por qué no escuchás? Lo único que le falta decir al Frente de la Victoria, vamos a hacer cursos para perfeccionar los demás partidos políticos. ¿No les parece que nosotros no queremos demasiado soberbio ya, Nosotros no queremos perfeccionar a nadie. Nosotros simplemente decimos que lo que no hay que hacer es cambiar las reglas de juego en el medio de un proceso electoral. Te voy a dar una mala noticia. Ustedes quieren cambiar las reglas de juego en el medio de un proceso electoral porque les fue mal en la primaria. Te voy a dar una mala noticia. Quieren desligarse de los candidatos. A mí no me convencen tus argumentos. Y te voy a dar una mala noticia. Me parece muy bien que no te convenzan, sobre todo porque son verdad. El proceso electoral se abre el 23 de octubre. Creemos que la boleta única resuelve uno de los graves problemas que tienen todos los partidos políticos, que es el robo de boletas fundamentalmente en el cuarto oscuro. Quiero la opinión de la diputada Di Tulio. Hoy estamos en un proceso electoral, nadie puede dibujar lo contrario. Faltan 50 días para elegir el próximo presidente o presidenta de la República. La verdad es que estar en esta discusión hoy parece un manotazo de ahogados, parece una discusión que solo le interesa a una porción de la oposición y que no le interesa a los argentinos, ¿no? Me parece que esto de la boleta tiene que ver con no aceptar el porqué de la derrota. Si hace 2 años se discutió, si mal no recuerdo, vos tenés tanta información como yo, la oposición ya era mayoría en diputados. No, fue en el 2009. Bueno, antes pero del recambio. perdona, ¿y después no tenía mayoría para tratarlo? No. ¿Cómo? ¿En el 2010 no tuvo mayoría? Nunca tuvo mayoría porque Menem se dio vuelta en el Senado. No, estamos hablando de diputados. No importa, diputados no pueden invalidar lo que hace pero senadores. ¿se aprobó en diputados? Sí, pero en 2009. ¿La boleta única? No, ¿qué boleta única? La reforma política. No, pero digo, hubo una posibilidad. ¿Por qué no se planteó hace un año, cuando tenía mayoría? Ahora les agarró el apuro. No había mayoría. No se quiere reconocer. ¿Vos realmente creés que Duhalde, Barrio Nuevo, Camaño, Alfonsín, de Narváez no tienen experiencia para fiscalizar una elección? ¿Cómo ganaron hace 2 años entonces? Mire, nosotros cuando perdimos, perdoná, porque si no pareciera que vos avalás esto. Cuando perdimos en el 2009, nosotros no le echamos la culpa a nadie. No dijimos que había fraude, no dijimos que nos faltaba la boleta. Aceptamos el resultado y nos pusimos a trabajar para revertirlo. Pregunta final con chiste obvio y medio offi incluido. ¿La OPO en octubre es boleta? Señores. ¡Uno! ¡Es una tortura! ¿Y el vestuario? Bueno, muy bien. Parece, ministro, que está en discusión, digamos, el contexto en el cual esta discusión justamente de la boleta única se está dando, porque sería como cambiar las reglas a mitad de camino, más allá de que se pueda cuestionar o no cuestionar algo respecto de... Primero es importante, fíjense este título, ¿no? La oposición reclamó a la justicia garantías para octubre. El juez explicó a Clarín que los diputados no hicieron denuncia ni presentación formal ninguna. No hubo ninguna denuncia ni ninguna presentación formal. Es para la foto. Absolutamente ninguna. A ver, la idea de querer cambiar la boleta a 50 días de un proceso electoral, la verdad que es de tan poca seriedad, de tan gran irresponsabilidad que solamente por la impunidad
con la que gozan, ¿sí?, permite que este tema esté en discusión. Si no, es absolutamente poco serio poder discutir esto. De hecho, nosotros somos consecuentes con lo que hemos hecho. Después del año 2009, ¿sí?, después de junio, después de las elecciones de junio, el 9 de julio, 10 días después, convocamos a la discusión de una reforma política. Y participaron todos los partidos de la oposición con representación parlamentaria. Todos. Estos que estaban acá, todos. No escuchamos ninguno proponer esto. Tal es así que después elaboramos un anteproyecto que fue transformado en ley con una mayoría especial en diciembre del año 2009. Diciembre del año 2009, fuera del proceso electoral. La discusión de estos instrumentos dentro de un proceso electoral en realidad no sirve absolutamente para nada. Es absolutamente especulativo, oportunista, atenta contra la calidad de los instrumentos que podemos reformular. Pero aparte, por otra parte, los planteos en los cuales se basa las dificultades que según ellos existieron en el escrutinio, no tienen nada que ver con la boleta única, porque tiene que ver con el telegrama, que fue la transcripción que hizo el presidente de mesa del resultado, que hubiera sido lo mismo con boleta única o con la boleta tradicional. Esto tiene que quedar claro. Más allá de que nosotros estamos abiertos a la discusión, luego de cerrado el proceso electoral, para ver cuáles son estas bondades que según los dirigentes de la oposición tiene esta mágica boleta única, que no hay duda que tiene una intención de quitarle gobernabilidad a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante una gestión. A ver, Barra. A mí, por otro lado, me parece que es un lujo la discusión esta de la boleta única, que creo que está significando la fortaleza que tiene la democracia y las instituciones en el país, porque en otro momento estarían haciendo otras cosas, digamos, estarían hablando en algunos cuarteles, estarían reuniendo con gente en embajadas. Bueno, hacen esto de la boleta única, que dentro de todo es como una cosa simpática y que en algún momento se podrá charlar o no, pero en serio, creo que bueno, lo único que les queda es esta cosa medio risible de querer cambiar, pensando que por una boleta, o decir que en realidad Cristina tenía el 30 y no el 50. Está bien, creo que es una buena señal. Sí, son firuletes, ¿no? Yo lo que veo son firuletes alrededor de la idea de fraude y también alrededor de esta cuestión de la boleta única. A ver, Rolón. A mí me parece interesante el análisis de los discursos, cómo se presentan las cosas, ¿no? Digo, porque uno puede presentar algo de muchas maneras y creo que es importante que la gente vaya comprendiendo, digo, esas verdades que hay ocultas detrás de cómo uno elige decir una frase. Yo recuerdo, por ejemplo, que para las primarias, la famosa propaganda que le fue también a la izquierda, que decía, le exigen a la izquierda 400.000 votos. No se lo exigían a la izquierda, se lo exigían a todos. Pero estaba presentado como le exigen a la izquierda, ¿sí? No, al Frente para la Victoria, el radicalismo, a todos le ofrecían, le pedían 400.000 votos. Fíjate cómo la manera de presentar influye en cómo la gente va a recibir el tema, porque va a decir, claro, están en contra de la izquierda, ¿no? Digo yo que no tengo nada de derecha, ¿sí? Pero simplemente como el análisis del discurso. Y acá veía, por ejemplo, cuando hay un salto cualitativo en una formulación, se ve muy bien desde la lógica. Vos decís, si A, entonces B. Bueno, ese entonces tiene que tener un salto lógico que lo justifique. Fíjate cuando Chiche Duhalde dice, si no quieren la boleta única, es decir, si A, entonces, ¿por qué? Porque no les interesa la transparencia. Es decir, si no opinan como yo, no les interesa la transparencia. ¿Dónde está el salto lógico que a mí me permite, basado en que no estén de acuerdo con una boleta determinada, que entonces yo tenga que inferir que no les interesa la transparencia? Yo creo que hay que tener cuidado con esto, porque los discursos suelen ser muy falaces y pasa como en algunos aforismos que son más eficaces que ciertos. A ver, Santiago, ¿qué opinas sobre este tema? Yo creo que la fantasía a lo mejor de Chiche Duhalde, cuando habla de boleta única, es que haya una sola boleta de ellos. Entonces, vos entras al cuarto oscuro y nada más que eso ahí. Como la boleta mágica que proponía Barcesana. Claro, eso me gustó. Magistral, boleta magistral. No. Pero adelante. digo porque me parece que si uno está convocado a un lugar que tiene apertura, en ese sentido, a mí nunca nadie acá me dijo de qué tenía que opinar, de cómo me tenía que expresar, y quiero decir... ¿No? No, a mí no.
Bueno, pero vos sos estable, Carito. No, después lo hablaba. Sí. No, pero lo que me interesa es marcar también en esto del análisis del discurso un desacuerdo con el cierre de cómo fue presentada la nota. Sí, la OPO es boleta, digamos, suena, ese sos boleta tiene un contenido de agresión, violencia. ¿Por qué no? De muerte. Digo, por suerte las épocas donde cuando uno opinaba distinto era boleta, se terminaron hace tiempo. Entonces, espero no ofender a nadie, pero también me parece interesante marcarlo. Fíjate que se pusieron uno ellos mismos en el chiste. Tan malo es que ellos no se dieron cuenta. Sí, se descalificaba el chiste. No resistieron pero tenían que haberlo puesto. Sí, No, quería agregar un tema que es importante. Una de las grandes críticas que tuvo nuestro sistema electoral es precisamente la famosa lista sábana, que no se conocen los nombres, ¿sí? No conocemos todos los nombres. La crítica que se le hace, por ejemplo, en lo que es la provincia de Buenos Aires, que elige 35 legisladores nacionales, pero que figuran en la lista. En la boleta única no se sabe quiénes son. Figuran los 3 primeros. El resto figura dentro de ese cuarto oscuro con miles de nombres. Así que podemos votar al gordo valor, sin embargo no figura en la boleta. Ahora nadie lo dice esto. Es decir, cuando uno empieza a analizar los pros y las contras, hay que tener mucho cuidado con este análisis. Digo, por eso me parece que es una discusión que hay que dar posterior al cierre de este proceso electoral. Clarísimo. Señores, vamos a cambiar de tema en este caso a raíz de las polémicas declaraciones de Graciela Alfano sobre su relación con Macera. Sofovich le respondió, o hizo declaraciones en un programa de televisión. Camilo García le respondió justamente a Sofovich, lo veíamos en la apertura del programa, y ayer en Duro de Domar hubo un interesante debate sobre Tato Bores en los años del proceso, que aprovechando que está Santiago con nosotros vamos a hablar de tema. Ahora vemos el informe, dale. La complicidad civil con la dictadura. La discusión entre Camilo García y Gerardo Sofovich generó en Duro de Domar el resurgimiento de un debate apasionante. Durante esos años, mucha gente que estaba en la tele tal vez sabía más de lo que decía. ¿Vos no te consideraste nunca haber sido un chupamedia de la dictadura? Muchos ignorábamos, y yo era uno de ellos, ignorábamos lo que estaba pasando. Recién en el 80 y pico empezó a destaparse este drama que estaba viviendo la Argentina. A mí me llama la atención, con todo respeto, Gerardo, que vos, un hombre que se informa tanto sobre el mundo actual, digas que no sabías lo que sucedía hasta el año 82. Te lo digo con todo respeto, de verdad. Pero estamos la misma de siempre, como Camilo. Pero pero te lo pregunto de verdad, porque digo, estamos revisando la historia. ¿Vos te crees que si yo hubiera sabido algo de los vuelos de la muerte o de lo que pasaba en la ESMA, algo hubiera trabajado con ellos? Te digo una cosa, así abiertamente no me hinché las pelotas. Vos no te concedo ni intelectualmente ni de ningún otro lado. No me concedes. Bueno, pero aunque vos no me lo concedas, yo tengo el derecho a preguntar lo que tengo que preguntar, lo que siento que tengo que preguntar. También tengo una historia y tengo que responder esa historia. Perdóname, hablamos en espectáculo. Queremos saber lo que pasó. Porque me respetaban, porque tengo el carácter de mandar a un coronel en plena dictadura militar a la concha de su madre. Te felicito. Sos un pendejo obtuso. No soy ningún pendejo. Conozco tipos de 40 años. No soy un pendejo. Conozco tipos de 40 años que son unos reverendo pelotudos. Bueno, pero yo, no, a mí no me digas reverendo pelotudo, porque yo tengo 40 años y tengo la bola para preguntarte lo que tenga ganas de preguntar. ¿Vos pensás que él sabía que estaba pasando lo que estaba pasando o que no? Hacía obras de teatro, película y no se enteraba. Mirá, yo siempre lo noté a Gerardo Sofovich un tipo muy informado acerca de todo, un tipo ilustrado, leído, interesado en saber en qué ámbito se mueve. Y de verdad, lo digo sin animosidad, me parece que si una persona puede dar testimonio de cómo se manejaba la televisión, cómo se manejaba la farándula en aquellos años oscuros, me parece que uno de los 5 que más debe saber, o que más se relacionó, o que más movió un poco la pelota en esa época, fue Gerardo Sofovich. La persona que lo trae a Canal 9 se llama Clodoveo Batesti, es una de las personas que está investigada como ser parte del tribunal que juzgó por papel prensa a la familia Greiber. Respecto de Tato, ícono de quienes tenemos de 40 para arriba, el debate ofrece riquísimos matices. Vale aclarar que los fragmentos de monólogos en tiempos de dictadura que ilustrarán este informe corresponden al ciclo La Argentina de Tato, producido por los hijos del genial cómico. Me da la impresión que los que escribían textos en ese momento eran perfectamente funcionales con el discurso y evitaban. El único que yo creo que con inteligencia y habilidad logró sortear a la dictadura y a la censura
fue el querido Tato Borenstein. También no cae. Habría que ver eso. Sí, yo... ¿Por qué? Bueno, Déjame, insisto. Vos estás pateando un hormiguero ahí, porque Tato Bores es intocable, está ahí arriba, es de cristal, ni una mancha tiene, Pero Tato Bores hizo programas políticos bajo todas las dictaduras. ¿Qué haría usted frente a una urna y con una boleta en la mano? No tengo la menor idea, señorita. Pero quiere que quede el cuarto oscuro, no sé ni qué es, señorita. Le digo que no puedo comprender qué tiene que hacer un tipo grandote en un cuarto oscuro con un papel en la mano. De esa materia de instrucción pública a mí me echaron de casi todas las escuelas. Y justamente porque te consta que yo fui un visionario, fui un tipo intuitivo, ya de chico tuve el presentimiento de estudiar instrucción cívica, no me iba a servir para nada. Me parece un reduccionismo, a ver, es charlar con Aldo Camarota, que lo ha contado infinidad de veces, o con Basurto, o con Santiago Varela, con ¿no? Santiago Varela, la infinidad de censura que tenían ellos con los libretos, y la manera de la que ellos se las ingeniaban para sortear la imbecilidad de los milicos que no entendían determinadas metáforas. Hello, Spinhouse. May I speak with the president? You jaguar, Bajo todas las dictaduras, Tato Bores hizo programas de televisión. Tato Bores diciendo, General Videla, ¿cómo le va? A mí, no sé, me da un poquito de cosita, esa humanización así del dictador, a mí me da un poquito de cosita. Podía con el humor faltarle el respeto a un asesino, por ejemplo, lo cual tenía su riesgo, porque estos tipos no se iban con vuelta. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. Lo van a elegir ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, es mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada, señor, sí. Él tuvo durante varias censuras, durante el proceso le pusieron una bomba directamente. ¡La tijera! Él inclusive tuvo personajes que hacían de censores dentro del mismo programa, que le entregaba el libreto y se los trituraban, se los rompían. ¡Pero cómo! ¡Monólogos! Y acá están. No, a mí no, sino a la compactadora. ¡El botoncito de la derecha, Tato! Con el proceso prácticamente él estuvo muy poco en televisión. Era hora que venga un proceso de saneamiento y reorganización nacional en el que tenga cabida todos, como dijo mi gran amigo don Cornelio Saavedra, menos los corruptos y los subversivos. Y desde entonces hasta la fecha hemos gastado tachos de pintura rosada para pintar la casa de gobierno. Y a la primera junta sucedió la segunda junta, la junta grande, la junta chica y a todos los he querido. Pero como yo quiero a esta junta. Mire, cuando yo escucho a mi gran amigo general Galtieri, a mi gran amigo el almirante Lamborghini, a mi gran amigo el brigadier Grafiña, decir uno de esos discursos que vienen del bronce, siento que se me ponen tensos los pelitos de la peluca. Había toda una literatura, un periodismo, un cine que formaba parte del aparato de propaganda del régimen. Claramente, digamos. Eso está claro. No se le puede pedir heroísmo a todo el mundo. Me parece que en esa época había que laburar, había que mantener una familia. O sea, hay mucha gente que porque haya laburado en la época de la dictadura no significa que estaba involucrada con ella, digo, me parece. Hay que distinguir los que trabajaron y los que formaban parte del aparato de propaganda. A mí me da la impresión que lo que estamos haciendo es peligroso también. O sea, estamos poniendo... Nadie dijo que Tato Bores fuera cómplice ni ideólogo de la dictadura. Yo lo que me permito dudar es del heroísmo y de la lucha contra la censura de Tato Bores. Nada más que eso. Cuando se murió Perón, es una acotación que le voy a hacer. Yo estaba laburando en este canal, me llamaban para decirme vamos a parar un poco los programas humorísticos, hay que hacer un duelo. Y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas. La verdad que no lo suspendieron un par de semanas, lo suspendieron un par de años. Porque después vinieron los muchachos en el 76 de vuelta y la siguieron, porque era que entonces eran largos los duelos, ¿comprende? Evidentemente el discurso de Tato no era lo suficientemente molesto para la dictadura como para ser censurado, lo que habla de que tampoco era wow, pero tampoco habla de complicidad. Si vos estabas laburando en la dictadura, en un canal que era del Estado, permitime dudar, nada más que eso.
Bueno, a ver, estimado Santiago, te veíamos opinar en el informe y quiero saber tu opinión. Sí, es un poco complicado porque hay mucha manera de entrarle a esto. Yo creo que Tato no fue un colaboracionista como sí lo fueron otros, como sí hubo mucha gente que ayudó a preparar listas inclusive y tal vez a denunciar gente. Yo creo que él tuvo problemas con el proceso. De hecho, le pusieron una bomba en el palier de la casa en el año 79. Él no trabajó hasta el año 79, ni 76, ni 77, ni 75 tampoco. Estuvo afuera de la televisión, prohibido directamente. Pero estoy de acuerdo con que no fue nadie que se haya jugado la vida por algo, porque no era ese Tato, para nada. Y que puede haber gente que no le guste el hecho de que él joda o haga alguna broma o alguna ironía, sobre todo que la ironía a veces está entre el límite, si no sabes si está hablando en serio, si le está gustando o le está diciendo en forma irónica. Yo en ese momento era espectador de Tato, yo no estaba trabajando con él, pero sí trabajaba en la revista Humor, y está Sandra acá que lo recuerda, y en la revista Humor estábamos acostumbrados a tratar de saber que se podía decir muy poquito, pero con ese poquito que se podía decir, era mucho lo que podíamos llegar a decir. Entonces los humoristas argentinos hubo un momento que nos especializamos en manejar códigos. Hablábamos en forma encriptada. Entonces cuando Tato salía con el teléfono ese largo, Hello Pink House, y uno sabía que ese era Videla, pintado de rosa, y ya eso provocaba una reacción y uno decía, este tipo, yo que no estoy con el gobierno, estoy con este tipo. Esa fue la reacción que provocó en la gente. Y los milicos no lo querían, y eso es real. Aparte, él tuvo un sobrino desaparecido, o sea que él sabía lo que estaba pasando. Y yo creo que todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Pero creo que había una manera en que algo podíamos decir, algo podíamos hacer, que visto desde hoy es muy naif, es muy poco, no es nada. Pero esa cosa encriptada alcanzaba y servía. Yo creo que la revista Humor creció porque los milicos nunca entendieron de que esa revista que se llamaba Humor podía servir para otra cosa más que para hacer un chiste. Me parece que hay que tener un poco de cuidado respecto a cuando se opina sobre cosas que pasaron en esa época y sobre todo gente que está muerta, que no puede defenderse, y personas que... Una cosa es ser colaboracionista, que es detestable y se puede hasta ser juzgado. Y otra cosa es trabajar en la época del proceso. El hecho de trabajar no te hacía colaboracionista necesariamente. Es fácil opinar ahora respecto a la moral de personas que estaban en esa época y decir, yo no tendría que haber denunciado. Había que estar en ese momento. Yo era muy chico, tenía 8 años, pero... Carito, es muy bueno lo que decís. Por supuesto lo que dijo, me pareció excelente la reflexión. Quienes fuimos adultos, voy a poner un límite de edad, 20 años, en el momento de la dictadura y de la represión en el 76, hoy es una persona, mujer o hombre, de 55. A partir de esa edad, todos somos potencialmente culpables. A partir de esa edad, ¿qué hiciste vos durante ese tiempo, abuelo o papá? Esa es una pregunta que está ahí pendiente. En ese tiempo, y lo voy a sintetizar rápidamente, se hacía cine, se hacía teatro, los músicos tocaban y cantaban jazz y lo que fuera, la música de moda. La gente iba a sus trabajos, hacía reuniones familiares, asados, iba a un picnic, se festejaba el Día del Estudiante. Hacía todas las cosas que hacía una sociedad. Y la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, era el paso obligado de la gente que iba a sus barrios y pasaban por delante de ese lugar, donde por detrás salían los aviones y arrojaban los cadáveres. ¿Cómo haces en ese contexto para explicar que estás vivo? ¿Cómo hago yo para decir que no entregué a ningún desaparecido, que fui ignorante del vecino? Y esto le pasa a todos. Hay lugares y roles y papeles que son más complejos de explicar. Me gustó que dijeran que es peligroso sentar, y por eso coincido con vos, hacer una acusación abarcadora, porque hay distintos
Y toda sociedad, como pasó con la sociedad y el nazismo, queda culpable, y eso es lo que no sé si él lo puede explicar, pero yo no lo puedo explicar. Pero yo creo que hay una marca muy clara alrededor de este tema, digamos, de la complicidad, que es justamente el proceso judicial que se ha abierto en la Argentina, digamos, en donde quedó muy claro que aquello que es un delito tiene un cauce judicial, de manera que frente a esa contundencia de la justicia, la omisión, digamos, el participar, digamos, involuntariamente, el vivir sencillamente en ese momento histórico en la Argentina, no, ya es una discusión que corrió la idea de complicidad. Eso es lo que me parece que la cuestión de que estén funcionando los juicios en este momento es fundamental también como para un reposicionamiento respecto de lo que pasó en aquellos años. A ver, ministro, me gusta su opinión, me interesa su opinión. La verdad, que viendo los hechos que transcurrieron a partir del 24 de marzo del 76, yo tuve la suerte de tener un padre que el 24 de marzo del 76 yo tenía 12 años. Sentado en los pies de la cama me dijo, no sabés lo que se vienen con estos hijos de puta. Entonces a mí me cuesta, yo no voy a hacer una acusación ni sobre Tato Bores, ni sobre otros tantos que ni siquiera me siento con la autoridad para hacerlo. Pero viendo lo que ocurrió después y viendo lo que ocurría en un lugar de clase media en Chivilcoy, donde mi padre me señalaba lo que estaba pasando, y dormía al lado de la cama con una lista de amigos para llamar por si lo venían a buscar, me extraña que hombres que tenían una enorme responsabilidad y tenían un enorme crédito deberían haber tenido otra actitud, absolutamente otra actitud, lo digo con mucho respeto, una actitud mucho más combativa sobre lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Me parece que no alcanza la ironía ni el chiste, porque la historia fue trágica. Digo, para que esto no se vuelva a repetir, lo digo, vuelvo a decir, a su vez con el miedo de poder estar cometiendo alguna injusticia, pero me parece que había otra actitud. Debería haber otra actitud de gente que tendría que haber estado informada de lo que estaba ocurriendo. Y no hubiéramos tenido que lamentar 30.000 personas. Yo sé que esto es difícil, porque finalmente, lo que decía Orlando, muchos que en ese momento tenían conciencia deben sentir parte de su culpa. Bueno, es parte de lo que cada uno debe hacerse cargo. A ver, Gaby, ¿qué pensás? Yo creo que la democracia, con todos los errores que puede tener, creo que Borges decía algo así como que era nada más que el capricho de la mayoría, ¿no?, para ironizarla, es el mejor de todos los sistemas. De las estadísticas, tal cual. Es el mejor de todos los sistemas. Y creo que en democracia, y este gobierno se ha encargado de empezar a movilizar las redes judiciales para poder echar luz y hacer justicia sobre aquellas cosas. A mí me parece que si analizamos aquella sociedad, cosa que ya es algo muy caprichoso, una sociedad muy compleja, podríamos decir que había 4 grandes grupos. Digo, los que no sabían y estaban en contra, los que no sabían y estaban a favor, los que sabían y estaban en contra y los que sabían y estaban a favor. ¿Sí? En esa gama, cada quien podrá ubicarse de alguna manera. Ahora, a mí me parece que para no cometer lo que cometió el proceso militar, esa atrocidad, que fue que para que no escapara un culpable, que murieran muchos inocentes, yo creo que la democracia lo plantea exactamente al revés. Con tal de que no caiga un inocente, es preferible que a veces escape algún culpable. Con esto no estoy más que avalando lo que la justicia dictamina. Aquello que la justicia marca, me parece que es bárbaro y me hace muy feliz, porque más como analista sé que si los fantasmas y los horrores de la historia no se recomponen, las cosas tarde o temprano se pagan. Pero, digo, me preocupa a mí también un poco esto, porque el ministro decía que tuvo un padre que a los 12 años ya le dijo, y tenía una lista de amigos, evidentemente tenía un padre que era militante, que sabía que estaba comprometido y no por nada es político y ministro del Interior del país, ¿sí? Digo, no todo el mundo ha tenido no se ha involucrado de esa manera, digo, no todo el mundo tenía por qué ser militante, digo, creo que la militancia es un derecho que nos robaron muchos años, es un derecho, pero no una obligación. Santiago. Sí, yo creo que dentro del ambiente artístico, por decirlo de alguna manera, hubo muchos que se involucraron, que se jugaron, que están desaparecidos, que sufrieron exilio en el mejor de los casos. O sea, hubo distintas acciones, distintas posiciones. Creo sinceramente que muchos hicieron o hicimos lo que pudimos hacer, lo que estábamos, los que nos daba el cuero para hacer, y que no pudimos hacer más y por ahí cargamos con la culpa
Por ahí cuando vemos una poesía, un cuento de Rodolfo Walsh, pensábamos, puta, acá hay gente que hizo otra cosa, que se la jugó de otra manera. Pero bueno, es así, es parte de la historia. Cada uno sabrá, y esto es una ecuación muy personal. Pero si me permitís, Sí. a mí me gustaría decir que Tato, y simplemente alcanza con ver los tapes que vimos, todo el tiempo desnaturalizaba lo que la dictadura intentaba naturalizar todo el tiempo, porque finalmente nombraba las urnas. Claro. Ironizaba sobre la dictadura que se replicaba a sí misma. No sé si no es heroico, pero no todo el mundo está condenado a la heroicidad. ¿Barra? Pensaba en lo que decía recién Varela sobre lo que hicimos y lo que cada uno pudo hacer, pero también es lo que se puede hacer hoy, que es lo que yo veía ahí con lo que se veía ahí con Sofovich y Camilo. Sofovich, como se lo está pidiendo Camilo, que se lo pide de buena manera, encima no sé cómo hace para pedirle algo de buena manera a Sofovich, le pide que hable como testigo de la época y como testigo privilegiado de la época, porque Sofovich estaba en un lugar que no era tu lugar, no era un lugar de cualquiera, de un tipo que iba a laburar, que iba a hacer cualquier cosa. Estaba metido en un canal de tele manejado por los marinos o lo que fuera, en ese momento creo que eran los marinos, o habrá estado en distintos lugares, uno lo manejaba los marinos, otro el ejército. Con lo cual, hay gente que hoy sí podría hacer cosas, tal como Chiche Helmut, que uno le pide a veces, loco, contá qué pasó, por qué hiciste, qué hacías. Y lo que hacen es enojarse y insultarte y decirte que vos no tenés ningún derecho para preguntarle, cosas que me parece que están escapando de una responsabilidad, que yo creo que es una responsabilidad cívica, una responsabilidad histórica, y si no tienen nada que ocultar, con más razón no tendrían que hablar y contarnos qué pasaba. Señores, tema difícil, está complicado, pero vamos a seguir, por cierto, muy interesante y ha sido muy interesante escuchar estos testimonios. En el próximo bloque vamos a retomar el tema del ministro del Interior que ha discutido con Mariano Barrio del diario La Nación. Ahora, señores, nos vamos a un corte, ya volvemos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.